¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica en CNN Chile. Gracias por acompañarnos a esta hora. Juntos revisamos las noticias más importantes del día en materia económica, financiera, de negocios también. Pero vamos a comenzar revisando datos macroeconómicos y con una nueva proyección que mejora las perspectivas para la economía nacional. Esta vez fue Credit Corp quien mejoró fuertemente su proyección del PIB para Chile en este año 2021. De hecho, asegura que el proceso de vacunación podría reactivar el mercado laboral formal y de manera bien fuerte. La entidad financiera espera que la actividad económica crezca 6,3% en 2021. Esa es su proyección de crecimiento, en un contraste muy claro con el 5% que preveía en su último reporte. Credit Corp Capital respaldó que la expansión del estímulo monetario y fiscal se mantenga durante este año, así como el impulso positivo de la inversión pública, que ayudaría a la reactivación económica más robusta. Además, la firma recalcó que el país parece contar con una ventaja relativa sobre el resto de la región debido al avance en el proceso de vacunación, que sabemos es clave para evitar nuevas medidas de cuarentenas o confinamientos, en línea también con lo que han dicho otras entidades del mercado. Todo esto ayudaría en definitiva a la reactivación del empleo, aunque según Credit Corp aún continúa siendo frágil, por lo que estiman que es posible que se requiera un paquete de estímulos desde el punto de vista de las políticas públicas para incentivar específicamente la contratación. Bueno, y otro reporte da cuenta precisamente de la magnitud del daño que sufrió el mercado laboral en medio de la pandemia. 1,9 millones de puestos de trabajo se destruyeron en el peor momento el año 2020. Ha habido mejoras. Sin embargo, un estudio proyecta que el mercado laboral recién en el año 2023 podría recuperar los puestos perdidos. Según el informe elaborado por el banco BCI, del total de empleos que ya se perdieron, 1,4 millones serían restituidos relativamente rápido en los próximos trimestres, según el análisis que publica el banco. Esto de la mano del relajamiento de las medidas sanitarias, el avance en el proceso de vacunación y una reactivación económica más robusta de lo que se esperaba, mientras que el resto de los empleos perdidos tendrá una recuperación más lenta, dicen, sujeta a las políticas públicas, pero sobre todo al crecimiento económico del país, según detalla este informe del área de estudios de BCI. Para el reporte se estima, por ejemplo, un crecimiento del producto a largo plazo de 2,2% y con el que se lograría reducir el desempleo hasta cifras cercanas al 9%. Pero para acelerar el paso y regresar a tasas de desempleo más cercanas a un 7%, es decir, niveles prepandemia, la entidad advierte que sería necesario aumentar el nivel de crecimiento de largo plazo a cerca de 3,5% por al menos una década continua. Mientras tanto, el mercado laboral también se va modificando y las nuevas ofertas de empleo cambian. Un 30% de las nuevas ofertas de trabajo, las temporales al menos, son para teletrabajo. Así lo dio a conocer la empresa de recursos humanos SOS Group. Debido a la pandemia, aumentaron los trabajos para desempeñarse de manera virtual. Entre los cargos más requeridos están los ejecutivos de call center, soporte tecnológico, médicos, enfermeras y psicólogos. Respecto a los postulantes, el 55% de los puestos de teletrabajo son ocupados por mujeres, según este sondeo. El proceso para postular a los empleos es online desde el momento de la reclutación hasta la firma del contrato laboral, que se realiza generalmente de manera digital. Vamos a ir a otro tema para analizar lo que ha ocurrido con el mercado local en la bolsa acá en nuestro país. Ha habido buenas noticias en las últimas semanas. Si bien este jueves hubo una leve corrección a la baja, la tendencia ha sido bien clara y de hecho el IPSA se sitúa como una de las bolsas de mayor crecimiento en febrero a nivel global. Pero revisemos qué es lo que ha ocurrido en los últimos 12 meses acá en Chile. Esta es una línea de tiempo desde marzo del 2020, cuando recién comenzaba la pandemia. Ahí se ve una evolución, hubo un repunte después de una caída de 15% en el mes de marzo. En abril hubo un leve repunte, pero la tendencia seguía siendo a la baja y en mayo volvía a caer 8%. Junio y julio fueron meses de mejores números. Sin embargo, el pesimismo respecto a la recuperación económica nuevamente tumbaba el indicador local. Agosto, septiembre, octubre, lo ven en pantalla, 3 meses consecutivos a la baja en la bolsa chilena. Noviembre marcó el punto de inflexión, cuando ya había mejores noticias desde el punto de vista del confinamiento. Comenzaban a salir muchas comunas del
de la cuarentena logró la bolsa chilena recuperar parte de lo perdido, 13,93% de ganancia, y de ahí en más los números ponderados en cada mes han sido bien positivos, con ganancia de 3,58% en diciembre, un poco menores en enero y ahora en febrero más de 6% de ganancia. A la espera de lo que ocurra este viernes ya es posible hacer balances y el segundo mes de este año ha sido realmente muy bueno. De hecho, si lo dimensionamos en comparación a otros países, se puede apreciar precisamente aquello, cómo le ha ido a la bolsa chilena en comparación a otras. En el mes de febrero, lo que vemos aquí en pantalla, la bolsa de París gana un 7,39% en el mes de febrero. El Nikkei 7,26%, la bolsa chilena aparece allí en un tercer puesto en esta selección que hemos hecho de 6,71% de rendimiento durante este mes. Ha sido en general un buen mes para las bolsas a nivel global, en Estados Unidos, en México, en la Unión Europea también, Alemania ganando más de 4%, básicamente por los avances en el proceso de vacunación que hacen prever mejor rendimiento para la economía a nivel mundial durante este año. También por los impulsos económicos que están planteando algunos países y en particular lo que puede hacer Estados Unidos con este apoyo económico que plantea el gobierno de Joe Biden, que debería estar aprobado, eso esperan en la administración norteamericana, a mediados del mes de marzo. Mientras tanto, el precio del cobre sigue al alza en un rendimiento realmente sorprendente para el arranque de este año. El metal rojo cerró la jornada en Londres en $4.36 la libra, un nuevo máximo en casi 10 años. Esta cifra supone una variación diaria de 3,54%. Es el sexto incremento consecutivo, además. El commodity con esto está cada vez más cerca de llegar a su valor histórico más alto. Se cotizó en $4.60 la libra en febrero del 2011, desde aquella época en que estaba cerrándose el superciclo de los commodities, como se denominó a esa década de alto valor para el metal. El cobre ahora ha duplicado su valor desde marzo del año pasado, ha subido 108%, y los expertos aseguran que esta alza se debe a fundamentos sólidos de una actividad global que se va recuperando, mientras la oferta está presionada por múltiples solicitudes, lo que marcaría un déficit en el mercado para este año. Bueno, y a solo días de que termine febrero, la rentabilidad de los fondos de pensiones registran resultados negativos, lo que para algunos puede ser sorprendente en función de los números que recién veíamos en los mercados globales. Bueno, según las cifras de CIEDES, los más perjudicados son los fondos moderados. En la siguiente nota de Macarena Román revisamos los detalles. No importa a cuál FP usted pertenezca, ni tampoco el fondo en donde tiene sus ahorros. A raíz de la pandemia y la caída del precio del dólar, todos han registrado bajas en su rentabilidad a pocos días del cierre de febrero. Los más perjudicados, los fondos conservadores. Lo que va del mes de febrero, todos los mercados se han ido ajustando. Ahora, esta baja no es tan relevante. Hoy día, al día de ayer, la rentabilidad del fondo A está en un 5% y el fondo E está en el 1%. Según CIEDES y en base a los datos de la Superintendencia de Pensiones, los fondos A y B registran pérdidas de menos 0,54% y menos 0,51%. El C, por su parte, tiene una variación de menos 1,05%, mientras que el D y E muestran resultados de menos 1,46% y menos 1,19%. Las razones son tres. La principal tiene que ver con el temor a la inflación que pueda ocurrir en las distintas economías del mundo. Lo segundo tiene que ver con el valor del tipo de cambio, es decir, cuánto nos cuesta a nosotros el dólar. Tenemos un tercer factor importante y tiene que ver con que cuando los fondos aumentan mucho, tienden los mercados siempre a bajar. Lo llamativo es que mientras los fondos tienden a la baja, las bolsas, por el contrario, tuvieron un muy buen mes. La bolsa chilena ha subido más de 6%, mientras que el índice mundial registra un alza de 4,79%. Y en Estados Unidos, el Dow Jones y el S&P 500 también obtuvieron resultados positivos. Sin embargo, otros factores perjudicaron las inversiones de las AFP. En el caso de los fondos de mayor riesgo, si bien se han visto favorecidos por los buenos resultados de las bolsas
bolsas en Chile y en el mundo se han visto afectados particularmente por la caída en el tipo de cambio. El dólar en Chile, que ha caído casi un 5%, como resultado a su vez del alza espectacular que ha tenido el precio del cobre. Pero no todas son malas noticias. Si se toma lo que va del año, se registran resultados positivos de todos los multifondos, especialmente para los fondos A y B, donde hay ganancias de 4,84% y 4,34% respectivamente. Una situación muy distinta a la del 2020, que estuvo marcada por la pandemia y los retiros de fondos previsionales. Todos estos movimientos gatillaron la venta y compra de fondos de diferentes orígenes, nacionales e internacionales, que crearon inestabilidades que no eran propias ni esperables del mercado. En la medida que continúen las buenas noticias en el ámbito de la salud y se vaya volviendo a la normalidad, es esperable que los ahorros previsionales de los trabajadores sigan logrando buenos resultados. De hecho, las proyecciones económicas en Chile han mejorado, lo que podría augurar un positivo año para el rendimiento de los multifondos. Bueno, ya lo veíamos en la nota, febrero sorprendentemente no ha sido un buen mes, pero de todas maneras el arranque del año ha sido positivo, al punto que ya se han ido recuperando de manera bien importante los fondos de pensiones después del descalabro que significó el año 2020. Los invito a que revisemos detalles de la rentabilidad real de multifondos en los últimos 12 meses. Recordemos que a partir de marzo se produjo un descalabro en las bolsas a nivel mundial, producto del COVID-19, y desde ahí en adelante hubo pérdidas importantes en los multifondos, pero ya se han recuperado. Fíjense que el fondo A ha ganado 1,49%, ha rentado positivamente 1,49% en los últimos 12 meses, es decir, desde que comenzó la pandemia a la fecha. El fondo B lo hace de manera más fuerte, 4,08% en la recuperación que ha mostrado en 12 meses el fondo B. El fondo intermedio, 5,69% para el fondo C, mientras que los más conservadores de todos han tenido rentabilidades bastante positivas. El fondo D, 5,8%, el fondo E, 6,2%, lo que de todas maneras es una muy buena información, sobre todo para aquellos que están más cerca de su momento de jubilación. Bien, precisamente para proyectar lo que viene durante este 2021, qué es lo que se espera para los mercados acá en Chile y a nivel global, estaremos al regreso conversando con el gerente general de Rubix, Sergio Tricio, que nos acompaña. De la construcción. Ya estamos de vuelta y les contábamos, el IPSA ha registrado una alza importante durante este mes. En general ha sido un buen febrero para las bolsas a nivel mundial, pero queremos saber cómo se proyecta este 2021, qué es lo que se estima para los mercados mundiales, cuáles son los riesgos también en un año que sabemos no va a ser muy normal. Sergio Tricio, gerente general de Rubix, nos acompaña a esta hora. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? Hola, muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Sergio, antes de proyectarnos en lo que vendrá en este 2021, sería interesante hacer un análisis de qué es lo que ha ocurrido en este arranque del año. Después de un 2020 que todos queremos olvidar, este año ha comenzado con mejores noticias, por lo menos desde la parte bursátil, desde el punto de vista de los mercados. ¿Qué es lo que ha fundamentado esta alza en el caso de Chile, pero también a nivel global? Sí, estamos observando ya hace varios meses una recuperación de los mercados, que siempre suele ocurrir. Los mercados se anticipan al escenario económico y por lo tanto, ¿qué es lo que venían anticipando las bolsas del mundo? Una recuperación económica a partir de ya el descubrimiento definitivo y la vacunación de la población. Y eso es lo que precisamente está impulsando a los mercados. La economía ya ha comenzado a mostrar algunas señales de mejoría. Particularmente en China, también lo hemos visto en Estados Unidos, que está vacunando de una manera importante y también una economía que en cierta medida no se cerró, como por ejemplo ocurrió con Europa, que Europa sí vivió situaciones más difíciles, y por lo tanto se observa ahí precisamente las diferencias en cuanto a la recuperación económica, y es precisamente mercados asiáticos como los de Estados Unidos que han tenido un buen impulso, y eso lentamente también ha llegado a nuestro país, a Chile, en que también en nuestro país estamos en cierta medida anticipando un mejor escenario económico. Ajá. Por dos factores que son claves. Por un lado, la vacunación que hemos tenido ya bastante rápida en nuestro país, y también el impacto que va a tener el precio del cobre, que también nos debería beneficiar. O sea, hay fundamentos, dices tú, para esta confianza, ¿sí? Porque las proyecciones, de hecho, de crecimiento para Chile también han ido mejorando y se han conocido buenas cifras. Sí, totalmente. Y todo esto va de la mano con que, además de que ya la recuperación económica es bastante cierta, es bastante probable,
todo esto va de la mano con el exceso de estímulos que se han inyectado a la economía. O sea, los bancos centrales bajando las tasas y imprimiendo dinero para poder llegar de esa manera a la economía. Los gobiernos, algo que no ocurrió, por ejemplo, en la crisis del 2008-2009, en que no fueron tan activos o tan rápidos en entregar ayudas, acá ha sido impresionante. Y por lo tanto, todo ese dinero que está llegando a la economía, de una u otra manera, se va a ver reflejado posteriormente en una recuperación económica. Entonces, solo lo que falta es que los países se comiencen a reabrir y eso va a llegar como una recuperación económica. Sí. Sergio, ¿y hay sectores específicos, en el caso chileno en particular, que se hayan visto más beneficiados desde el punto de vista bursátil, por supuesto, con esta subida? La verdad que hoy día vemos ciertos comportamientos dispares, porque es difícil poder situarse en algún momento desde el cual estuviéramos viendo una recuperación. Solamente como un ejemplo, la acción de la TAM se desplomó y a pesar de que hay mejores perspectivas, es difícil que la acción de la TAM vuelva a los niveles previos a todo lo que fue la pandemia. Otras empresas ya venían bastante castigadas previamente, entonces también es difícil ver cuándo se va a comenzar a ver esta recuperación en algún sector en particular. Las acciones que sin duda han tenido un mejor desempeño han sido las que son más expuestas a las materias primas y a nivel global. Y ahí hemos visto crecimiento importante de acciones como Sokimich, CAP y también en cierta medida las ligadas a la celulosa. Justo eso te quería preguntar, Sergio, ¿cuánto de lo que estamos viendo tiene que ver precisamente con que el cobre esté disparado como se ha mostrado en estas primeras semanas del año? Porque si bien se proyectaba un alza, ha sido mucho más fuerte y más rápida también de lo que se había estimado antes. Totalmente, y yo creo que eso es lo que todavía probablemente desde un punto de vista más terrenal de la economía propiamente tal, no se ve reflejado, porque los proyectos mineros y la inversión en la industria ligada al cobre son a plazos muy largos. Entonces hoy día también, en cierta medida, quien decide si invertir o no, no está mirando el precio del cobre actualmente, sino que tiene que realmente convencerse el mercado y también las proyecciones de que este precio del cobre llegó para quedarse. Y eso yo creo que todavía no es tan claro, no tenemos la certeza absoluta de que esta recuperación del cobre llegó para quedarse. Pero cuando eso ya se empieza a consolidar, ya cuando el cobre se establezca ya definitivamente sobre estos $4 la libra, es muy probable que se reactiven proyectos mineros y desde ese punto de vista va a llegar a la economía. Y siempre existe esta lógica del chorreo, de que finalmente la industria minera de una u otra manera afecta positivamente al resto de la economía. Ahora, ¿hay espacio todavía de crecimiento, Sergio? Te lo pregunto respecto en particular a ese momento en el que se encontraba la bolsa antes de la pandemia. ¿Cuánto se ha avanzado respecto a esa caída que fue súper fuerte? Sí, yo creo que todavía, o sea, a ver, cuando uno analiza los mercados a nivel global, vemos un repunte enorme de las bolsas norteamericanas, de acciones tecnológicas, de muchas nuevas tendencias relacionadas a la electromovilidad, como por ejemplo el caso de Tesla, que ha subido una locura en el último tiempo. Y así vemos varias empresas, sectores que han estado muy bien a partir de, primero, la pandemia, que fue aprovechada a favor de estos sectores, y también con la recuperación posterior. Y en ese sentido, Latinoamérica como un todo, Brasil y Chile en particular, estamos muy rezagados respecto a otras economías emergentes, por ejemplo, economías de Asia, y también a los países desarrollados. Entonces, nosotros creemos que todo este exceso de liquidez y recuperación económica va a llegar tarde o temprano a la bolsa local. Y en ese sentido, mirando las valorizaciones, que son hoy día muy bajas, creemos que hay bastante potencial de crecimiento para la bolsa chilena. Lo que no es muy claro y lo que todavía es incierto es el factor político, que en un año lleno de elecciones para Chile, obviamente que eso todavía sigue siendo una piedra en el zapato para que veamos realmente una recuperación completa. Pero solamente por valorización, por el exceso de liquidez y por la recuperación de los otros mercados, deberían llegar flujos a la región y en ese sentido Chile podría verse bastante beneficiado a futuro.
Ajá. Sergio, ahora mencionabas tú como uno de los impulsos para este buen andar de las bolsas en general, las políticas de estímulo, ¿no? Que los gobiernos y los bancos centrales están inyectando muchos recursos en distintas partes del mundo. Pero ha surgido una teoría también interesante que me gustaría analizar contigo, que tiene que ver con esto de la hiperinflación, el riesgo de que este año entráramos en un ciclo de elevados precios y de hiperinflación. ¿Crees tú que ese puede ser un riesgo para este 2021? Hoy día ese es probablemente uno de los principales riesgos, sumado al aumento de las tasas de interés de los bonos de Estados Unidos en particular, que ha sido un aspecto importante en los últimos días, que ha generado una cierta corrección. Y esto de la mano precisamente en que si la economía se recupera, eso va generando efervescencia, va generando confianza, claro, y se van incrementando los precios de una manera más acelerada de lo normal. Ahora, la diferencia con épocas pasadas, porque hemos tenido estímulos ya hace mucho tiempo y no ha llegado la inflación. La diferencia ahora es que la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, ha dicho literalmente: queremos más inflación porque es la única manera de que podamos recuperarnos rápido. Entonces hoy día probablemente va a ser difícil poder calibrar cuando se esté concretando esta recuperación económica, hasta el momento en donde la Fed diga hasta aquí llegamos. Y ahí precisamente puede desencadenar una caída en los mercados más importantes. Hasta ahora, y lo que vimos en las últimas declaraciones de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, es que todavía se deja que esto fluya y que haya una recuperación, que todavía falta mucho para recuperarse a niveles previos a la pandemia, y por lo tanto eso puede generar cierta inflación. Ahora, mirando también el pasado, la última década, se ha intentado generar inflación y ha sido muy difícil, y eso también por características un poco de cómo ha evolucionado la economía en el último tiempo. Pero ahora esperemos llegue y sea algo positivo también para la economía. Sergio, y muy brevemente porque ya se me da el tiempo, pero aparte de este tema que podría ser un riesgo efectivamente, ¿cuáles son los otros riesgos que se ven en el horizonte? Bueno, las tasas de interés. El gran problema hoy en día es que el mundo ha entrado en una espiral de mayor deuda. Las tasas de interés en los países desarrollados se fueron a piso, prácticamente a niveles de 0%. También en Chile lo estamos viviendo de la misma manera. Y el que empiecen a aumentar las tasas más allá de lo razonable o lo que se quiere, eso puede generar un impacto importante en la economía, porque si aumentamos la deuda a bajas tasas de interés no hay problema, pero si aumentamos la deuda y sube la tasa de interés, eso va a repercutir en que los gobiernos van a tener que pagar, van a tener un mayor costo de deuda, y eso genera déficit y es problemático si es que la recuperación económica no sobrepasa esos costos de financiamiento que hoy día existen. Por lo tanto, ese es un tema importante que también ha sido, al igual que la inflación, las tasas de interés han sido el tema de los últimos 10 años, y se ha sido por algunos muy catastrofistas lo que pudiera llegar a ocurrir. Y no sabemos si va a pasar ahora o va a pasar en 5 o 10 años más. El tema es que el riesgo está ahí y hay que vigilarlo de cerca. Exacto, y hay que considerarlo al momento de tomar alguna serie de políticas en años que van a ser seguro bien desafiantes. Sergio Tricio nos ha acompañado en Agenda Económica. Gracias, Sergio. Muchas gracias, Sebastián. Que esté bien. Que esté muy bien. Y de esta forma cerramos Agenda Económica. Gracias por habernos acompañado. Vienen más informaciones aquí en CNN Chile.